Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al jueves 11 de septiembre del 2025. Nos acompañan en la sala los hermanitos del grupo de oración de Bosa. Gracias de antemano a todos los que nos acompañan en la sala. Dios los bendiga. Dios bendiga a todos los hermanos que apoyan este servicio, dándole un like, suscribiéndose a los canales de YouTube, compartiendo el video. Que Dios les bendiga grande y abundantemente. Quisiera recordarles que hoy, hace un mes, murió Miguel Uribe Turbay. Estamos completando exactamente un mes de ese martirio. Y quería comenzar nuestro encuentro de hoy, nuestra reunión de hoy, con una pequeña oración para bendecir el día. Señor Dios omnipotente, que nos has hecho llegar al conocimiento, al comienzo de este día, fortalécenos hoy con tu poder para que no caigamos en pecado alguno, sino que todos nuestros pensamientos, palabras y obras sean conformes a tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lucy, muy buenos días. La invito para que comencemos con oración. Muy buenos días a todos, bienvenidos a todos los que están conectados, bienvenidos también los que más adelante nos escucharán. Vamos a disponer nuestro corazón para que en esta mañana el Señor hable en nuestro corazón e iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesús, buenos días, te damos también la bienvenida, Señor. Queremos que seas tú, Señor, la primera persona, Señor, que seas tú en el primer lugar. Que seas tú, Señor, usándonos a nosotros para que podamos decir lo que tú quieres decir, Señor. Que nos des oídos de discípulos, Señor, y que puedas llegar a aquellos corazones, Señor, que buscan de tu amor, que tienen sed de tu palabra, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias y te pedimos que envíes la fuerza de tu Espíritu Santo para que sea por medio de tu Espíritu que nosotros podamos en esta mañana llevar a cabo y hacer tu voluntad de acuerdo a lo que tú nos quieres decir por medio de tu palabra. Amén. Escuchemos con atención. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga que contra otro el Señor os ha perdonado. Haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón, habite en vosotros en toda su riqueza, enseñados unos a otros con toda sabiduría, exhortados mutuamente. Cantad a Dios, dale gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de la palabra o de obra realice, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento, alabadlo por sus obras magníficas,
alabadlo por su inmensa grandeza. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a vosotros los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, préstale la otra. Al que te quite la capa, no le pidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que te lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que lo hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores, con intención al cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues en la medida con que mediréis, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un momento de silencio vamos a hacer también silencio en nuestro corazón, en nuestra mente, para que sea por medio del Espíritu Santo que esta palabra nos haga eco y podamos compartir lo que el Señor nos dice a cada uno. ¿Quién quiere empezar? Dorita, creo que es. Sí. Dorita, adelante. Buenos días, hermanitos. Bueno, yo quiero referirme al Santo Evangelio. Aquí como yo siento que el Señor nos está hablando de la mansedumbre. Pero entendamos, mansos, no mensos. Eso que quede claro. Dando lo mejor de nosotros sin ponernos de tapete para que el otro nos maltrate, todo en común unión. Si yo siento que merezco respeto, pues debo tratar con respeto a mis semejantes. Si yo quiero recibir amor, pues debo dar amor, porque si no, pues todo para acá y nada para allá, como que así no funciona la ley del amor del Señor. Cuando hacemos un favor, una obra de caridad, todo que sea con desprendimiento. Si Jesús se dio con desprendimiento a nosotros,
hasta la última gota de su sangre. Y fue el mejor ejemplo que nos dejó, pues nosotros nos debemos dar con amor en todos los, en todo el actuar de la vida, no solamente hablando de las cosas materiales, sino de la presencia, del cariño, del respeto, del bien hablar, de la compañía. Bueno, tantas cosas. Aquí se puede uno extender muchísimo, pero como siento yo que el Señor habló a mi corazón hoy de la mansedumbre. Muchísimas gracias. Amén, Dorita, gracias. Ruth, adelante. Lucy, muy buenos días y hermanito, muy buenos días, Dios les bendiga. Bueno, yo aquí voy a hablar lo que dice el Evangelio sobre la gratitud y la ingratitud, pero bueno, yo voy a hablar de la gratitud, ser agradecidos con el Señor, o sea, pienso y mirando yo las lecturas hoy, decía, Señor, todo lo que me has regalado, todo lo que tú me has dado, donde me has traído, donde estoy, donde me has colocado, donde ha colocado a mi familia, donde estamos cada uno de nosotros como comunidad, como hemos crecido, mejor dicho, o sea, es inigualable. Hoy en la mesa yo le decía a la bebé de 6 años, porque estaba de mal genio, yo le decía, una niña de 6 años, tan bella, tan hermosa, tan dulce, llena de bendiciones de papá Dios, ¿por qué tiene que amanecer enojada si ya está el desayuno en la mesa? Tenemos que dar gracias por ese desayuno, bueno, y cosas así insignificantes y cosas extraordinarias grandes que también las vivimos diariamente en nuestras vidas, porque no es solamente el solamente tener salud, el solamente levantarnos y poder ir a trabajar, tener un trabajo, salir a buscar el sustento de nuestro diario vivir. Eso es una bendición extraordinaria. Respirar es una bendición extraordinaria. Cada latido de nuestro corazón eso es una bendición y solamente porque el Señor quiere. Porque si en el momento en que el Señor no quiera que yo respire, pues me quita el su Santo Espíritu y ya estuvo. Entonces todo es misericordia, todo es amor, todo es bondad del Señor. Y esto me lleva a que debemos ser agradecidos no solamente con los que nosotros amamos, sino con los que deberíamos amar más, aquellos que también no conocemos. ¿Y qué quiere decir? Que no solamente se trata de la situación financiera, física o lo que sea, un abrazo, una sonrisa, el amor que tú tienes por el otro. Todo eso es bondad y es regalo de Dios. Así que hoy yo decía, ¿cómo los dones que el Señor me regala por medio de su gracia de su Espíritu Santo, todos los dones, porque no son uno ni dos, sino son muchos y que deberían yo cada momento experienciar esos dones y saber cuáles son los que yo tengo, porque en medio de mis fragilidades y en medio de todo es quien me sostiene y quien me da la gracia para poder hacer cosas también extraordinarias, no solamente por los míos, sino por los demás. Entonces, que sea esa misericordia y ese amor, vivir siempre agradecidos con Papito Dios. Y dice, dar gracias a Dios por medio de Jesucristo. Y decía yo, nosotros a veces ignoramos que todo fue hecho por Él, por el Hijo, que la salvación, que todo de lo que hemos hablado, lo que dice la palabra, y que nosotros damos gracias y que todo tiene que ser en el nombre de Jesús. Yo siempre le decía a los niños, cuando salgamos de este hotel, en el nombre de Jesús. Ponemos un pie en la puerta y vamos en el nombre de Jesús. Y uno ve, porque así lo hicieron muchos, por ejemplo, David. Cuando él lanzó esa piedra, fue en el nombre de Jesús y todo se puede en el nombre de Jesús. Entonces, eh, que el Señor nos dé la gracia, nos siga dando la gracia de revelarnos y ser agradecidos siempre con Él y con cada uno de nosotros. ¿Cómo no le voy a dar gracias por ustedes, por esta comunidad magnífica, hermosa, donde hemos crecido, donde hemos conocido al Señor y donde hemos conocido de todo lo que estamos hablando ahorita? Dios les bendiga. Un gran abrazo. Amén, gracias, Ruth. Salina, adelante. Muy buenos días, mi luz, y buenos días, comunidad. Bueno, hoy la palabra del Señor es tan hermosa. Nos está enseñando a través de la primera lectura. Pablo nos dice que si nosotros somos los elegidos del Señor,
Estamos dotados de tantas gracias, como nos dice acá, de esos dones, de la bondad, de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia. Qué maravilloso porque son dones dados por el Espíritu del Señor. Infunde en nosotros ese regocijo en el corazón de saberlo llevar. Pero a veces nosotros somos personas desagradecidas, porque a veces no entendemos esos dones que el Señor ha depositado en nuestras manos, que los ha puesto para que nosotros germinemos esas semillas que nos ha puesto el Señor para crecer, para nosotros realizarnos como verdaderos hijos de Dios, como esos elegidos que el Señor pone en el camino. A veces nos cuesta trabajo, a veces es difícil, porque cuando nosotros empezamos y reflexionamos, Señor, he actuado de esta manera, he hecho tal cosa, he obrado así, y nosotros en nuestro interior a veces reflexionamos, me faltó bondad, me faltó misericordia, me faltó un poquito más allá, un poquito como más de amor para dar a X persona, a tal hecho, a tal situación, porque a veces nos limitamos y eso es lo que le pasa al ser humano. Siempre anda en límites, siempre anda que yo no voy a sobrepasar acá, pero nunca medimos que debemos pasar más allá cuando se trata de los dones del Señor. Y esto mismo nos lo está explicando a través del Santo Evangelio del Señor. Nos está diciendo que no nos basta con ser nosotros solamente santos, solos aquellos que nosotros estamos dándole lo que el Señor nos ha concedido. También nos dice de otra parte del Santo Evangelio que tenemos que corregir para nosotros poder ser, como se dice, amados, bendecidos. El Señor nos está recalcando aquí que no nos basta con nosotros dar una obra, si nosotros tenemos ese rencor, ese resentimiento, aquello que como que nos impide dar únicamente lo poquito que tenemos, pero no queremos dar más allá, solo esperamos es que nos den a nosotros lo mejor, cuando nosotros debemos es dar de lo que tenemos, de lo que no tenemos y de lo que nosotros necesitamos, porque sabemos que los demás también pueden estar necesitados. Cuánta paz, cuánta comprensión, cuánto amor. Muchas veces palabras, palabras que pueden tocar el corazón para hacernos cada día un poquito más dispensadores de la palabra del Señor. ¿Cómo debo obrar? ¿Cómo debo actuar? Y qué hermoso el Señor que aquí nos enseña a que cada día, terminado nuestro día, después de que se lo hemos consagrado, dándole gracias a Dios, evaluemos, Señor. Hoy todo lo que hice te lo entrego en tus divinas manos, Señor. Perdóname lo que no hice bien. Perdóname, Señor, si en algo te fallé. Perdóname, Señor, si las cosas no las hice conforme a tu voluntad, sino a mi parecer. Hoy el Señor nos está dando una fórmula maravillosa, que es dejar de lo que nosotros poseemos para dar a aquello que el Señor nos ha regalado y saberlo compartir. Compartir en familia, compartir en comunidad, compartir en sociedad y vivir siempre agradecidos como nos lo invita acá también el salmista. Alabarlo en todo momento, con todo nuestro corazón. Decirle, Señor, tú eres mi templo y tú eres mi Salvador, en quien solamente yo confío y pongo toda mi esperanza. Amén. Gracias, mi Lucy. Amén, Celina, gracias. Nancy. Hola, muy buenos días. Bueno, qué tan fácil es amar a quien nos ama, agradecer a quien nos hace un favor o nos da algo, servir a quien no solo servir a quien nos sirve o quien nos ayuda. Y qué tan difícil es hacer todo eso con quienes nada que ver y además de eso se vuelven
piedra de tropiezo, murmuran, eh, critican, no solo no colaboran, sino además oprimen. Es muy difícil. Y eso se hace solo con la gracia del Señor. Eso solo se hace, como dijo San Pablo, revistiéndonos de todos esos valores y esos dones que el Señor tiene para nosotros, que ha sembrado en nosotros, que Él mismo aplica, que Él mismo nos pide que hace. Yo creo que esa es la mejor manera de alabar al Señor, alabarlo con todo, más que con nuestra boca, con nuestros actos, con tratando de amar a ese que nos cuesta amar más, tratando de servir, tratando de donarnos, tratando de darnos a ese que se vuelve también nuestro opresor. Porque hay personas que pues ni fu ni fa nada que ver, pero hay personas que duelen, hay personas que duelen de verdad, que oprimen, que tienen esa maldad o incluso esa indiferencia con nosotros, porque a veces la indiferencia, el silencio, duele más que las mismas palabras y los mismos actos. Y eso es difícil, hacer lo que dice el Señor aquí. Por eso, humanamente, no podemos hacerlo. Por eso nos toca revestirnos, dejarnos guiar por el Señor, alabarlo en todo momento, con nuestros actos, con esa bonita actitud, pero recordando y recalcando. Mansedumbre, no mensedumbre, porque a veces amar también es decir no. Amar incluso, hay personas que uno las hunde más ayudándolas. Hay personas que para que salgan adelante hay que dejar de ayudarlas. ¿Quieres? Si hay esas personas que son zánganas o que, bueno, no voy a profundizar en eso, pero a veces la mejor manera de ayudar a alguien es no ayudarlo. A veces la mejor manera de amar a alguien es decirle no. Todo que sea en el justo equilibrio, sin irnos a polos, sin polarizar, sin caer en extremos, todo en el justo equilibrio y guiados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Cristo sea la que reine en nosotros y la que nos guíe en nuestras relaciones humanas. Cómo incluso hacemos sentir a los demás, aunque cada quien es libre de sentir y lo que cada quien sienta no depende incluso de nosotros. Escuché una frase en estos días que decía, en ocasiones la gente no te recordará por lo que le dices ni por lo que le haces, sino más a veces es por lo que los haces sentir. Cómo hacemos sentir a los demás nosotros con nuestros actos y más esas personas que tal vez están heridas o no son tan maduras, ¿sí? Eso vale más que incluso el servicio material. Eso vale más que incluso poder y hacer obras de caridad. ¿Cómo hago yo sentir a las personas? ¿Cómo son mis actitudes? ¿Son toscas o incluso indiferentes, como ya lo dije, que a veces duelen más? ¿Cómo es mi intención hacia los demás? ¿Qué interés pongo yo en la relación con los demás? Recordemos que hay detalles que no tienen valor material, pero sí tienen mucho valor emocional y ante los ojos de Dios. Eso es más bonito que cualquier otra cosa. Obvios, hacer eso sin dejar de hacer lo otro, pero siempre guiados por el Señor. Recordemos que somos elegidos del Señor y cómo nos mostramos nosotros y cómo mostramos al Señor con nuestros actos. Muchas gracias. Amén, Nancy, gracias. Claudia. Muy buenos días para todos. Días. La palabra nos habla sobre el comportamiento que debemos tener. Dice que debemos devolver bien por mal, sin importar lo que nos hayan hecho.
Y es complicado pues para nosotros perdonar a aquel que de pronto nos ha tratado mal, que nos ha calumniado y que nos ha hecho cosas peores, pero cuando perdonamos, cuando nos damos esa oportunidad de dejar pues todo atrás y sanar las heridas, igual ayudamos a esa persona para que se dé cuenta de sus errores y también sanamos un corazón. Entonces, que si hace daño, que si actúa mal, es porque la vida que le ha tocado llevar a esa persona, pues tampoco ha sido fácil. Tampoco, también de pronto lo han maltratado, lo han juzgado, lo han insultado. Entonces, a veces las personas se comportan por tal como les ha ido en la vida. Igualmente dice que si prestamos algo, si servimos a alguien, no esperemos nos devuelvan, porque de nada nos serviría, de nada agradaríamos a Dios con nuestro servicio. Serviríamos para un bien de nosotros y no para agradar al Señor. También nos dice que no juzguéis para no ser juzgados, que no somos nadie para criticar, porque hoy en día solo somos críticas. Si lo hizo y cómo lo hizo y lo hubiera hecho así, que más bien, porque si siempre estamos en juzgar, en examinar a los demás, creyéndonos perfectos, cuando realmente el único que tiene derecho a examinar, en juzgar, es Dios, porque no hay ser humano perfecto. No hay ser humano perfecto en el mundo para andar cualquiera de nosotros en las críticas a los demás. Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es mirar lo bueno que hace aquella persona, haciendo de pronto halagos sobre aquel que miramos el defecto y con amor decirle en aquello que está fallando realmente. Entonces, pues a mí me parece que hoy nos habla muchísimo sobre cómo tenemos que comportarnos, sobre cómo tenemos que vivir la vida cada día. Amén. Amén, Claudia. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, voy a compartir. Si alguien más quiere aportar algo más, puede abrir su micrófono. Bueno, en la primera lectura, en la carta de San Pablo a los Colosenses, nos empieza diciendo que nosotros como elegidos de Dios, nos está haciendo una invitación y es a que demos los frutos que nos da el Espíritu Santo, los cuales recibimos cuando renovamos el Espíritu Santo. Está la compasión entrañable, esta compasión entrañable. Yo entiendo entrañable como que no sea esa compasión de lástima, de ay, qué pesar, cómo es que esta persona está así, bueno, sino de esa compasión que nos nace desde lo más profundo de nuestro corazón y en la cual nosotros podemos entrar a aportar algo a esta persona o a esta familia, algo que sea en realidad que nos está doliendo y que podemos de alguna manera ayudar. También dice que la bondad, muchas veces estamos en un tiempo donde la bondad es poco lo que se da, ya no queremos ser bondadosos, ahora como que la mayoría somos egoístas porque todo para mí, qué bueno poder tener un corazón bondadoso, ser humildes, no creer que porque ya nosotros entonces conocemos ya del Señor y entonces llevamos cierto tiempo, algunos más tiempo que otros, entonces de pronto ya no queremos escuchar alguna enseñanza o algo porque es que yo ya me las sé todas, no, cada día podemos aprender de los demás, que seamos humildes en cuanto a eso, que nosotros de ninguna manera somos más que otros. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Conozcamos o no conozcamos de Dios. Conozcamos algunas cosas o no, porque también hay muchas personas que de pronto no tienen mucho conocimiento de algunas cosas. Eso no lo hace menos, ni el que sabe mucho no lo hace tampoco más que los demás. La mansedumbre, tener control sobre nosotros mismos. Muchas veces nosotros, en nuestra humanidad se nos sale, tenemos que aprender a ser también, como decían las hermanitas, mansos, no mensos de dejarnos hacer todo lo que nos quieran hacer,
sino ser mansos ante la palabra, mansos ante las familias, sobre todo nuestros padres, que podamos ser como el aprender también a escucharlos a ellos. Y la paciencia, me llama mucho la palabra la paciencia, porque a veces uno cree que la paciencia es, uno le dice al Señor, ay Señor, dame paciencia con esto que me está pasando. Y yo no había pensado bien, por ejemplo, en qué es la paciencia como tal, y es la capacidad de soportar o aguantar con calma las situaciones que nos vienen. Porque cuando uno pide paciencia, uno cree que es ya, y me llega esto y me llega esto, y no, es que en realidad todo esto que llegue, yo tenga esa capacidad de no salirme de casillas, de ser fuerte ante las adversidades y ante las personas que a veces también, pues, cuando tenemos la oportunidad de compartir con muchas personas, a veces como que hay personas que, digamos, como que siempre nos cuentan como que lo mismo, entonces quieren venir y se haga así uno, pero ay, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer con esto? No, ser paciente y entender que cuando las personas tienen tanto que decir es porque su corazón está herido, porque tal vez, como decía Claudia, no han podido sanar, creo que era Claudia, hay muchas cosas en su vida, entonces están buscando como ese como esa necesidad de ser escuchados en todo momento. Y esto él escucha, obviamente, pues con mucho amor. Nos invita al perdón. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros perdonar en realidad de corazón? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros en realidad sentir esa paz en nuestro corazón? El perdón es un regalo y no es un regalo para, es que yo voy a perdonar a Claudia porque es que Claudia me hizo una cosa tan terrible y yo le voy a hacer el favor de perdonarla. No, ese perdón, ese regalo es para mí, que soy quien necesita tener el corazón en paz y enseñar a los demás con amor y sabiduría, porque si no tenemos sabiduría, que esa sabiduría se obtiene por medio de haber conocido pues la palabra de Dios y todo, que es lo que le debemos pedir al Señor cuando vamos a conocer la palabra de Dios, que nos dé sabiduría para entenderla, que eso que vamos a enseñar esté lleno de amor y sabiduría. En el Salmo, solo Dios es digno de alabar. Y es una manera de reconocer la grandeza. Cuando nosotros alabamos a Dios, es una manera de reconocer, Señor, eres tú el Rey de Reyes, eres tú, por eso en todo momento lo alabo, en todo lo que hago yo debo alabar a Dios. Hay muchas maneras de alabarlo y yo a veces pienso cuando nosotros nos sucede algo, por ejemplo, en una ocasión hace mucho tiempo, eh, yo tenía una chica que trabajaba conmigo y en una ocasión me dio un golpe o me machuqué, yo ni me acuerdo, pero me acuerdo que yo dije, ay, Señor bendito. Y ella me dijo, ay, doña Lucy, ella me dijo, doña Lucy, ¿usted ni cuando se machuca dice grosería? Entonces yo, pues uno no cae en cuenta, uno no se da cuenta porque ya es como un hábito que uno tiene, como el que dice malas palabras tampoco puede que ni se dé cuenta. Entonces yo le dije, no, ¿sabe qué no? Dijo, porque es que, pues usted sí, usted cree en Dios y todo, y usted va al grupo y todo, pero por lo general uno cuando se machucaba algo, uno dice es una grosería y usted no. Entonces, porque es que las alabanzas, desde ahí ya viene la alabanza a Dios. Porque cuando yo tengo claro quién es Él, sé que con las palabras debo es agradarle y no desagradarle. Eh, y de esa manera, pues, estamos exaltando su nombre también. Y en el Evangelio nos está haciendo el Señor una exhortación. Yo lo siento como una exhortación. Porque nos puede parecer muy difícil lo que el Evangelio hoy nos pide. Y ya Claudia, pues, nos enumeró la mayoría. Y es difícil porque nosotros siempre vamos a querer como esperar que los demás nos den, nos devuelvan. Entonces, cuando dice que prestemos sin estar esperando que nos devuelvan, que si nos dan una cachetada, coloquemos la otra mejilla, que amemos a los enemigos, que todo esto, yo lo encajono todo en una
hacer el bien sin esperar a que nos devuelvan. Hace como 15 días, creo que va a ser 15 días, el Evangelio nos hablaba de que cuando vayamos a hacer un banquete, invitemos a los cojos, a los ciegos, a los pobres, que no tienen la oportunidad de devolvernos, porque si nosotros invitamos a un familiar a esto de alguna manera, cuando uno lo invitan a algo, uno se siente como comprometido a devolver, sí, a devolver, digamos, como la invitación. Entonces también ahí yo pensaba en eso y decía, sí, es dar sin esperar que me estén devolviendo, porque no se hace con la, ¿cómo se dice? Se me olvidó, con el interés de esto, sino que es dando con el corazón abierto, dispuesto a que lo que estoy dando es porque en realidad lo siento en mi corazón y lo puedo hacer. Traten a los demás como nos gustaría que nos traten. Nosotros siempre queremos un buen trato para nosotros, siempre queremos que los demás sean amables, que sean alegres, que sean amorosos. Sí. Y cómo nosotros estamos tratando a los demás, independientemente de que sea el familiar, de que sea el que me hizo daño, de que sea el que de pronto me maldice de alguna manera. ¿Cómo estoy tratando? eh, a estas personas? Entonces, esa invitación también está para que nosotros, pues, cuando vayamos nos encontramos con alguien, de pronto en un altercado, los que andamos en las calles, que conducimos, también, ¿cómo nos gustaría que los de alrededor nos traten a nosotros? Entonces, de esa manera también es una manera de agradar a Dios. Y podríamos decir, bueno, pero es que qué difícil hacer todas estas cosas si es que es algo que podríamos decir, si a mí me pegan en la mejilla, ¿yo cómo es que voy a poner la otra? Solo se puede hacer cuando soy consciente de lo que Jesús hizo por mí y lo que sigue haciendo, porque es que cuántas veces nosotros de una u otra manera hemos hecho estas cositas con el Señor, cuando lo hacemos con otras personas, o lo hemos hecho, o lo hicimos en el pasado. El Señor ha sido quien ha pagado todo esto por nosotros y lo sigue haciendo porque somos humanos. Nos seguimos equivocando, sin embargo, Él nos sigue perdonando, sigue dando la cara por nosotros. Entonces, para finalizar, eh, tengo esta invitación, la hago mía personal, pues que también está guiada por la palabra, y es que todo lo que demos lo demos sin medida, sin mirar, no es que esto ya es suficiente, teniendo también, como decía Nancy, el justo equilibrio. No es que doy y doy y doy. Eso lo miraría yo más por la parte espiritual. Ayudar al que de pronto en algún momento pudo habernos pasado, que en algún momento necesitamos la ayuda de alguien y no nos la dio pudiéndolo hacer, que en este momento tal vez esa persona lo necesite. Lo podemos hacer porque no lo vamos a hacer para devolver un favor, sino porque en realidad la persona lo necesita. Aquí lo podríamos colocar en dar lo justo, que recordemos que lo justo es dar a cada quien lo que necesita, no lo que merece, sino lo que necesita. No dar por cumplir la norma, no dar porque es que la Biblia dice que hay que dar al que necesita, no, sino darlo porque en realidad sale de mi corazón y buscar con sinceridad el bien común, no pensando solamente en beneficiarme a mí mismo, en que esto es porque soy yo la que voy a ganar, sino porque en realidad es el bien para todos. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Norma. O si alguien más quiere aportar algo. Bueno, Norma, adelante. Gracias, Lucy. Nuevamente muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Yo en el Evangelio veo que el Señor nos da como un nuevo decálogo, como una nueva serie de mandamientos. No lo da como mandamientos, obviamente no los da como mandamientos, pero sí lo da con esa seguridad, con esa certeza, con esa decisión, con esa fuerza de mandamiento.
Y de pronto sería bueno coger cada una de las cosas y ponerle primero tal cosa, segundo tal, a ver si cuadra por ahí más o menos. A vosotros que me escucháis, y lo está diciendo, se lo dice a los que quieren escuchar, a los que tienen la voluntad y el propósito de escuchar. Porque muy probablemente habrá muchos que oigan, pero pues no quieren escuchar y no quieren guardar esto en su corazón. No les interesa guardar esto en su corazón. La actitud de su corazón no es abierta, no es dispuesta para poner en práctica esto. Entonces, por eso hace un énfasis a los que me quieren escuchar, a los que me quieren seguir, a los que quieren seguir, ser mis discípulos. Primero, amad a vuestros enemigos. Difícil, ya lo sabemos. Haced el bien a los que os odian. Hagan el bien a los que los odian. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 12, ¿no? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No te dejes vencer por el mal, vence el mal a fuerza de bien. Bendecid a los que os maldicen. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os calumnian. Si ven que va dando una serie de directrices. Al que te pegue en una mejilla, préstale también la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. Al que te pide, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Vamos en 6. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis solamente a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que aman. Y yo agregaría, y odian a los que los odian. Y si hacéis bien, solo los que os hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Vamos en 7 mandamientos. Y si prestáis a aquellos de los que solo esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, repite, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Sin esperar nada. Está diciendo que el interés primario sea el bien de los demás, de alguna manera. El interés primario sea el bien, pero el bien, ustedes ya lo recalcaron. Será grande vuestra recompensa. Y aquí da un salto. Será grande vuestra recompensa. Está diciendo que esa recompensa no se va a recibir aquí en la tierra, sino se va a recibir en el cielo. Eso es lo que está diciendo. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. Van 10. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Aquí lo que siento que el Señor está diciendo es, tengan en cuenta 2 cosas, el plano humano y el plano divino, el plano celestial. En el plano humano, nosotros actuamos de una manera. Cuando estamos en el plano humano, actuamos de una manera. Cuando estamos en el plano espiritual, actuamos de otra manera. Cuando estamos en el plano puramente humano, pues hacemos todas estas cosas con criterios puramente humanos. Cuando estamos en el plano espiritual, la cosa cambia totalmente. Cambia totalmente. ¿Por qué? Yo le decía a los hermanos de Arborizadora Alta el viernes, en la enseñanza, yo les decía, nunca esperen nada de nadie. O sea, uno puede darlo todo. Es más, que ahorita mientras ustedes hablaban, yo pensaba algo. Recordaba ese refrán que a mí no me gusta, me parece un refrán feo, pero y lo recordaba que dice, piensa mal y acertarás. Voy a dar un ejemplo.
Si le doy demasiada confianza a fulano de tal, este va a abusar de mí. Pensé mal. En el plano humano está bien. Pensar mal y acertarás. En el plano divino, ¿qué está diciendo? Aunque sepas que de pronto no te va a pagar bien, aunque sepas que esta persona no te va a corresponder de la mejor manera, no te preocupes, no te afanes. Porque Dios sí recompensa, porque Dios sí premia, porque Dios bendice. O sea, nos está tratando de sacar del plano puramente humano y nos está tratando de llevar al plano espiritual. Y dice, y me encanta esa última frase, os vertirán una medida, de eso fueron 13 mandamientos. Y aquí luego al final dice, y os verterán una medida. ¿Cómo así os verterán? ¿Quién? Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una medida generosa, colmada, remecida y rebosante. Y yo hace mucho tiempo les explicaba qué significan esas 4 palabras. Vamos a hacer de cuenta que tenemos un bulto de arroz, un bulto de arroz. Cuando dice que la medida es generosa, quiere decir que el bulto está lleno, 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 hasta el tope, aquí, hasta el borde del costal. Es una medida generosa. Pero además de eso, es una medida colmada. Es decir, cogieron y apretaron el arroz para que pudiera caber más, colmada. Remecida, cogieron el costal y lo sacudieron, ¡pum!, contra el piso, ¡pam!, ¡pam! Y eso hace que todavía quepa más. Y por último, le echan haciendo la montañita, rebosante, rebosante. Que uno le hace así y ya no más porque ya los granitos ruedan y ya pueden caer por fuera. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos está definitivamente haciendo colocar la mirada en el cielo. Y a eso yo le llamo tener conciencia o tomar conciencia. ¿Tomar conciencia de qué? De que si lo que hacemos, lo hacemos para la mayor gloria de Dios, por lo demás no nos tenemos que afanar. No tenemos que afanarnos. Ahora, eso no nos debe de llevar a extremos. Eso no nos debe de llevar a ser despreocupados o descuidados o qué sé yo. No, para nada. Entonces ahí tomamos la primera lectura. Hermanos, como elegidos de Dios, en el Evangelio hablo de los que me quieran escuchar, los que me escuchen, los que sean mis discípulos y quieran ser mis discípulos. Y aquí ya dice, perdón, como elegidos de Dios, santos y amados. Aquí ya no hay malas intenciones, aquí ya no hay malos sentimientos, ni malos deseos, sino son santos y amados, consagrados, son revestidos de Dios. Entonces dice que ustedes que ya son revestidos de compasión entrañable. Ustedes ya hicieron el discernimiento de estas palabras. Bondad, humildad, mansedumbre. A mí me gusta la palabra paciencia. Porque creo que la palabra paciencia aquí le da sentido a la lectura y le da sentido a la enseñanza. ¿Qué es paciencia? Paz con conciencia o paz con conocimiento. Yo creo que una de las cosas que a uno más le ofende, por ejemplo, es que a uno le peguen sin decirle por qué. El mismo Jesús, cuando un soldado romano le pegó, porque le había contestado, creo que a Poncio Pilatos o a Herodes, no sé a quién, fue y le pegó una bofetada y Jesús le dijo, ¿por qué me pegas? ¿En qué he hablado mal? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he dicho mal? Una de las cosas que más a uno le molesta es que a uno lo insulten o lo maltraten o lo lastimen. A ver por qué lo hacen. Sin uno saber por qué. De pronto, cuando nosotros éramos pelados y hacíamos alguna pilatura,
y nuestra mamá o nuestro papá nos pegaba, pues uno sabía por qué le estaban pegando. Y uno se aguantaba la juetera porque uno sabía que uno había desobedecido, porque había salido del colegio y no se había ido para casa, porque había dañado el uniforme, porque había botado los útiles escolares, qué sé yo, algo malo había hecho y me gané la pela. Entonces, cuando uno se gana la pela, uno sabe que, que es correcto lo que están haciendo, pero cuando uno le pegan, uno no sabe por qué le pegan, uno sabe, a ver, por lo tanto, cuando habla de paciencia, está diciendo es esa paz interior que uno tiene cuando uno sabe y entiende las cosas. Entonces, cuando uno ve cómo está el mundo y cuando uno ve cómo la gente, cómo roban y cómo se matan y todo lo que pasa, uno en el fondo tiene cierta paz, porque uno tiene el conocimiento y uno sabe por qué lo están haciendo. Ustedes tocaron el tema. Alguna de ustedes tocó el tema. Por ejemplo, cuando voy a dar el papá de uno es un borracho. El papá de uno es un borracho, supongamos. Cuando uno no sabe la historia de ese papá, los sufrimientos de ese papá, la cultura en la que creció, todo lo que se le enseñaron cuando era pequeño, pues uno no entiende por qué él toma así de esa manera. Pero cuando uno va y conoce su historia, uno dice, ah, con razón él tiene esa manera de hablar, con razón él tiene esas costumbres, con razón él tiene esos hábitos, con razón él habla de esa manera, en fin. Entonces, de alguna manera que hay una paz, pero ¿por qué la paz, esa paz en que se fundamenta? En el conocimiento que uno tiene de la persona, de la circunstancia social, qué sé yo, del entorno, de la cultura. Yo recuerdo cuando fui a Paraguay, y en estos días lo recordaba, que nos sirvieron, creo que fue la primera noche, nos sirvieron un arroz aguado. Y pues a mí no me gustó, eso me pareció muy desabrido. Luego supe que Paraguay había estado muchos años bajo dictadura y que había sido ese arroz aguado el que les había salvado la vida. Allá también nos dieron el mate, si no estoy mal, creo que se llama así el mate, o tereré, si no estoy mal, creo que tienen esos dos nombres. Y pasan con un vaso, con una agua aromática, digámoslo así, con un solo pitillo y se lo pasan a todo el mundo. Y todo el mundo toma del mismo pitillo. Y uno, pues qué asco, qué feo eso. Pero cuando uno entiende que ese mate fue lo que le salvó la vida durante la dictadura a ese pueblo, que eso es como una especie de droga tal vez que no deja que les dé hambre, y entonces me contaban que los conductores de los buses pues seguían trabajando para el gobierno y tenían que trabajar que casi que gratis y no comían durante todo el día, se mantenían tomando ese mate. Pues uno entiende la cultura, uno entiende por qué el hecho de que alguien, hombre, usted está muy mal y no tiene, se le acabó su mate, venga, tome del mío, chupe de este pitillo que es mío, no importa. Lo que importa es que se salve. Lo que importa es que usted salga adelante. Lo que importa es que sobreviva. Eso es lo importante. Entonces, creo que toda la palabra de Dios nos está diciendo, descubran lo que es realmente más importante. Por eso, revístanse de compasión entrañable, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, sobrellevados mutuamente, perdonados si alguno tiene una queja contra otro. Pero es ¿por qué? Porque tenemos conciencia de que, uno, conciencia de nuestra debilidad humana, y dos, conciencia de que todo esto es pasajero, y tres, conciencia de que allá arriba en el cielo algo nos está esperando que es muchísimo mejor. Dice, el Señor os ha perdonado, vosotros, haced vosotros lo mismo. O sea, si Dios te perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarte? Y por encima de todo el amor, que es el vínculo de la unidad consumada, que la paz de Cristo reine en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados. ¿Qué nos está diciendo? Hay prioridades, hay prioridades. Miren, una cosa es tener la razón y otra cosa es tener la verdad. La gran mayoría de nosotros queremos tener la razón. Si usted está discutiendo con alguien y le dice, ¿tengo o no tengo la razón? ¿Tengo o no tengo la razón? Y casi siempre la gente quiere tener la razón, pero no queremos tener la verdad. Y es que es distinto. Mire, la verdad es la razón es subjetiva.
La razón es subjetiva. Es mi apreciación sobre algo, es lo que yo creo, es lo que yo pienso sobre algo. Esa es la razón. Pero la verdad es invariable, es objetiva. La verdad no cambia, mientras que la razón puede cambiar. Entonces, alguien me pegó, ¡pum! Y me pegó un codazo. Y yo, ¡pim!, le devuelvo. Ahí tengo la razón. ¿Por qué tengo la razón? Pues que si me pegó, pues tú también le devuelvo. Mire, mire cómo me dejó la cara. Pero luego la persona me dice, lo que pasa es que yo volteé porque me iba a caer porque se me vino un carro encima. Y entonces yo volteé rápido y sin querer le pegué. Ah, esa es la verdad. Porque yo le tenía que devolver si el otro lo que estaba era tratando de salvar su vida. Preguntémonos, ¿queremos tener siempre la razón o queremos tener la verdad? ¿Queremos conocer la verdad? No, que a mí no me gusta que mi papá se emborrache. Tienes toda la razón. Ahora tienes que buscar la verdad. No, yo no entiendo por qué mi esposo es tan seco, tan parco. Bueno, ya tienes la razón. No me gusta que él sea así. Tienes toda la razón. Ahora tienes que buscar la verdad. Entonces creo que la palabra de Dios nos está diciendo, por un lado, ahonden y profundicen, y por otro lado, vayan más allá. No se queden en las apariencias, no se queden en lo puramente humano nomás. Cantar a Dios, darle gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados, y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Dios, dando gracias a Dios el Padre. Y aquí nos va dando una razón, nos está diciendo, miren, que todo sea para la mayor gloria de Dios. Ese es el para qué, para la mayor gloria de Dios. Y por eso el Salmo 150 es el Salmo de la alabanza. Aunque casi todos los salmos, los 150 salmos son de alabanza, la gran mayoría son de alabanza. El Salmo 150 como que corona esa alabanza. Alabada al Señor en su templo, en su fuerte firmamento, en sus obras magníficas, en su inmensa grandeza, tocando trompetas, arpas, cítaras, tambores, danzas, trompas y flautas, con platillos sonoros, con platillos vibrantes, que todo lo que respire alabe al Señor. Tal vez la palabra que se utiliza hoy en el Salmo no es muy entendible, que todo lo que alienta, la gente tal vez no lo entiende, es que todo lo que respira, que todo lo que se mueva, que todo lo que tenga vida, alabe al Señor. Pero ¿cuándo se descubre eso? Cuando vamos al fondo de las cosas, cuando queremos entender la verdad de las cosas. Y con una mentalidad altruista, con una mentalidad que sea capaz de superar nuestras apreciaciones subjetivas, seamos capaces de proceder de una manera distinta, de una manera diferente, y no conforme a los criterios cortos, a los criterios reducidos de la mente del mundo. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, Señor. Te damos gracias por tu enseñanza, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en cada mañana nos dices algo nuevo, Señor. Gracias porque cada día aprendemos más. Queremos pedirte que esta palabra, Señor, quede en nuestro corazón, Señor, para que podamos seguir haciendo la vida en nuestra vida, Señor, y con ella podamos ser testimonio para los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que busquemos siempre la verdad, para que la verdad siempre esté a la luz, esa verdad de Jesús, esa verdad que cada día hace falta en nuestras vidas. Amén. Para que con el Espíritu Santo nos llenemos de verdad de esa paciencia, ese amor con fortaleza, y seamos de verdad semejantes para, o sea, llevar ese mensaje con amor y gratitud a otros. Amén. Amén. Para que Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, sea el que guíe nuestro actuar, especialmente en las relaciones con los demás. Amén.
Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros, tenga misericordia y nos regale su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Queremos recordarles la invitación a los grupos de oración presencial. Recordemos que estos grupos son de formación y misión. En la pantalla aparece el flyer donde están los días, los horarios, los lugares y un número de WhatsApp donde se pueden comunicar para adquirir información adicional. También recordarles que a las 3 de la tarde, todos los días, oramos por una intención diferente. Hoy jueves por la iglesia y las autoridades legítimamente constituidas. Pueden también colocar sus peticiones. También darles gracias por los aportes económicos. Recordemos que estos aportes pues son también para la misión, para pagar este servicio que tiene un costo. De esta manera también contribuimos al servicio. Estos aportes se pueden hacer al NECI a nombre de Milena Bermúdez al 301-551-2161. El Señor les multiplicará. Y recordarles también la invitación al campamento juvenil que se llevará a cabo los días 4 y 5 de octubre. Recordemos que si tenemos jóvenes o conocemos algunos jóvenes que estén necesitando, aunque todos de alguna manera, pues necesitamos del Señor, pero a veces conocemos jóvenes que de pronto no están pasando por su mejor momento. Qué bueno poderles hacer esta invitación y a los que puedan apadrinar a alguno de estos muchachos, porque tal vez alguno tiene la voluntad, pero no tiene los recursos, entonces también lo podemos hacer apadrinando a alguno de ellos. Aparecen unos números de teléfono para mayor información. Bendecido día para todos. Muchas gracias.